que no es nuevo ya, es una realidad. Está el control neuromuscular. ¿Qué es el control neuromuscular? La habilidad para producir un movimiento controlado a través de la actividad muscular coordinada, capacidad gestual. Es una interacción compleja entre el sistema nervioso y el sistema músculo-esquelético. Tiene que ver con vías neurales, músculos y órganos sensoriales. Y aquí aplicamos conceptos de teoría del control de feedback y feedforward usados para modular la función de este sistema. Entonces empezamos a estudiar un poco qué ocurría a nivel de OETG, y aquí me gustaría, yo sé que Marco está por ahí adentro, anda a buscarme a Marco, porque conversábamos al almuerzo con Marco sobre estudios que él está haciendo y que va a publicar en una revista española sobre las neuronas espejo. ¿Quién mejor que él? Y se lo vamos a preguntar en la mesa redonda, que las neuronas espejo están planificando el copiar de repente en un amputado que existe tanto aquí en Colombia, por causas que todos conocen, la información neuronal reflejada que enseña a distancia la capacidad. Marcos, te necesitábamos un poco porque estoy hablando de los tremendos estudios que tú tienes de neuronas espejo, donde nosotros en los estudios que estábamos fallando recurrimos y sabíamos que las recididas en el deporte eran de acuerdo a la capacidad gestual. Y empezamos a estudiar, vimos que los OTG estaban involucrados y hasta ahí llegamos nosotros, pero le vamos a preguntar a Marcos qué ocurre con las neuronas refleja y con las neuronas espejo, por favor, en la mesa redonda de todas maneras, porque va a ser tremendo aporte. Lo van a publicar en España, ¿no? Entonces, nosotros llegábamos aquí, decíamos que el feedback era, ¿no es cierto?, una diferenciación y señales erróneas que van haciendo un set point que va llevando a una compensación. Y teníamos técnica de feedforward que era contrarrestar los efectos anticipatorios a un movimiento voluntario de feedback previo. Y decíamos, ¿dónde está el problema? En la funcionalidad. Y la funcionalidad la definimos como la capacidad de soportar peso, generar fuerza y movimiento y mantenerse estable durante actividades funcionales. Cuando falla, viene dolor, inflamación, alteración objetiva o subjetiva que puedan comprometer su desempeño. Y empezamos a pensar que había que hacer control postural, orientación y estabilidad en la recuperación con los deportistas, no solo fuerza. Y trabajar solo trabajos aeróbicos o saltabilidad, sino que había que ser lo que llamamos funcionalidad con capacidad gestual. Pero tiene que ser muy armonioso y muy acoplado a lo que tú conversamos, querido Marco, en el almuerzo, que se lo vamos a entregar a los asistentes. Entonces yo buscamos algún estudio. Gracias. Buscamos algún estudio que pudiera acercar a lo que estábamos tratando de explicar. Y buscamos en la literatura qué estudios tenía, Noyes, Bolia, Ross, y nos quedamos con el Lishon Test, que es lo más cercano a poder definir, así como los test de columna, los Owestry en la rodilla, nos podría acercar bastante. Porque tiene 8 ítems que mide cojera, carga, subir y bajar escalera, agacharse, inestabilidad, dolor, inflamación, marcha, atrofismo. Y tenía un puntaje. El material y método fueron 70 deportistas entre 20 a 32 años con factores de inclusión, con recidivas, se resintieron musculares, tendíneas y bursales, de la bursa. Tiempo de recidiva por lesión, introducción al terreno de entrenamiento después de los 15 días, porque estábamos también descartando que el proceso histológico reparativo era el causante de la recidiva. ¿Y qué controles le hicimos? Cojera, carga, todo lo que hizo el Lishon Test. ¿Y qué vimos? Nos llamó la atención que se mantenía ganando lejos el dolor y la inestabilidad. Y nosotros inestabilidad hemos hablado durante todas las conferencias que inestabilidad no es para un médico una fractura, que tiene que estabilizar con tornillos pediculados y devolver la zona neutra del punto de vista del hardware. Nosotros vimos que la inestabilidad era incapacidad de frenar los feedbacks aberrantes periféricos de todos los mecanoceptores que están disparando en forma suprasegmentaria a nivel central, produciendo efectos neuroplásticos que engañan a Pepe, que decía yo, que manda bombas de racimo de respuesta, como son contracturas, cojeras, dolor,
atrofia de musculatura paravertebral profunda, en columna, de los estabilizadores de las articulaciones coxofemorales, glenohumerales, etc. Eso es inestabilidad para nosotros, nos llamó la atención. Entonces, ¿qué sabemos entonces de la efectividad de protocolo de prevención en recididas por lesión? ¿Qué hacemos? Quedamos más colgados que antes. Dijimos, ahora sí que ya no entendemos nada. Cuando uno revisa la literatura y ve que hay cambios neuroplásticos altos, por eso te quiero preguntar sí o sí, cambios neuroplásticos altos que se producen medidos por termografía, dijimos aquí, si ya se produce neuroplasticidad alta, ya no entiendo nada. ¿Por qué se residían nuestros pacientes? Y yo dije, hagamos un estudio, veamos qué ocurre. Entonces empezamos, evaluemos el dolor, la movilidad articular, la flexibilidad, todo lo que uno sabe que tiene que hacer un deportista. Veamos qué pasó. La fuerza, la propiocepción, coordinación y balance, la resistencia, capacidad aeróbica y anaeróbica, el desarrollo de la carrera en velocidad y superficie en relación al deporte y lesión, y la realización de gestos técnicos progresivos en velocidad y dificultad de acuerdo a la lesión y al deporte. Mira qué interesante. ¿Qué concluimos? Concluimos que el dolor de los 70 pacientes, el 49% estaba sin dolor. No era un problema el dolor. Además que el dolor es biopsicosocial, subjetivo, y el dolor suyo es distinto al mío. Hay jugadores de fútbol, deportistas que tienen umbrales altísimos del dolor. Vimos la movilidad articular completa y vimos que como somos buenos fisioterapistas, el 90% los teníamos con amplitud total. Entonces, no era el problema de la amplitud articular. La flexibilidad, el 80% de los deportistas también estaban ok en flexibilidad, no teníamos problemas, estaban todos salvajes. Entonces, ¿qué les produce las recidivas? La fuerza, ni hablar, la medimos en las máquinas isocinéticas computarizadas, el 80% estaban bien, no era ese el problema, de recuperar los niveles de fuerza. Pero de repente empezamos a ver los desplazamientos, el equilibrio, la propiocepción fina, el balance y coordinación, medidos con slide, medidos con propioceptivos. Tenemos unas maquinitas computarizadas que te dan una respuesta objetiva de diferencia extremidad derecha e izquierda, que es el Trendelenburg de Oyarzo, un colega que lo creó en Chile, y lo empezamos a usar y vimos que habían alteraciones importantes del 50% de las personas no tenían el equilibrio normal, secundario a cualquier lesión, de hombro, de cuello, lumbar, lo que sea, tendinias, musculares y bursales, para no abarcar tanto en el estudio. Y dijimos, aquí fallaron nuevamente nuestros amigos los mecanoceptores. Bien, vimos la resistencia, vimos que el 70% estaba perfecto en resistencia física general, no era ningún problema porque hay memorias musculares que se recuperan rápidamente. Vimos la carrera y dijimos que la carrera no había problema, el 90% estaba impecable en carrera, cojeando con elegancia ahí, pero ya ustedes saben que significaba una alteración de capacidad gestual, mecanocepción. Y empezamos a explicarles, medido esto con el Darfish, lo hicimos, se filma, ¿no es cierto?, de adelante al lado, se mide al deportista corriendo y vamos viendo los ángulos de flexión con respecto a la contralateral, las fases de apoyo, y se puede medir tanta tontera que al final uno se aburre de ir controlando cosas que no sé si servirán tanto. Y le explicábamos, tratábamos de explicarle al paciente, mire, usted tiene que correr de esta manera, no sé cómo le puedo poner un espejo a usted para explicarle. Y ahí te quiero ceder la palabra, unos 5 minutos, por favor, Marcos, para que nos expliques qué estudio estás haciendo con las células espejo. Antes de continuar la charla, por favor, esto está fuera del libreto, pero vamos a aprovechar este estudio. Bueno, gracias, no sabía que me tocaba exponer. Bueno, lo que nosotros estamos trabajando acá, hay estudios que son súper nuevos que hablan sobre las neuronas de espejo, y son neuronas que se activan no solamente cuando uno hace la acción, sino que se activan también cuando ve a otra persona hacer una acción con intención, o cuando escucha esa palabra que hace una acción, o cuando siente que se está realizando una acción. Entonces esto se ha extrapolado a la parte de la fisioterapia científica actual, y lo que se ha indicado es que todos los entrenamientos funcionales siempre tienen que ser
con el paciente que vea, que imagine o que sienta lo que está haciendo. En este caso, el paciente siempre tendría que estar mirando la acción correctora que quiere hacer para el gesto motor. Si lo llevamos en el deporte, entraríamos a actuar tanto en el principio de la fase, cuando está con un dolor, porque también se ha estudiado que las neuronas de espejo se inactivan cuando hay un dolor crónico, y también al final de la fase para poder rehabilitar y educar ese gesto motor para que el deportista pueda entrar de nuevo al campo de acción. Entonces, tiene que haber siempre una retroalimentación visual del gesto motor que el paciente tiene que entrenar. O sea, el espejo, en este caso, que va a activar la neurona de espejo, se puede hacer con el paciente realizándolo. Los estudios han sido desarrollados tanto en amputados como en síndrome de hombro regional complejo en pacientes crónicos. O sea, hay pacientes que son amputados que tienen una enfermedad que se llama síndrome de miofantasma con dolor. Son pacientes que no tienen un brazo, un miembro, tanto superior como inferior, y que a la vez que no lo tienen, a la vez le duele. Entonces es una enfermedad súper incapacitante. Entonces se ha descubierto que ese dolor es un dolor que se produce a nivel central, no a nivel periférico. O sea, antiguamente se estudiaba que ese dolor del síndrome de dolor fantasma era un dolor que se producía en la parte periférica de la amputación. El homúnculo motor y sensitivo indica que la mano está pegada y contigua al borde de la cara. Entonces el paciente, cuando se afeitaba, le dolía la mano. O sea, se estaba afeitando su cara, pero el cuerpo incrementaba e indicaba que el paciente se estaba afeitando también la mano, porque había una neuroplasticidad, entre comillas, negativa. Entonces la información que le llegaba al cerebro se entrecruzaba porque se perdía la mano, pero la parte de la mano que se referenciaba en el cerebro no se había perdido. Entonces se dio una forma, en Australia idearon una forma de cómo engañar al cerebro y hacer, cuando el computador se le traba, uno tiene dos opciones: o esperar a que se vuelva a activar o apagarlo y encenderlo. Entonces lo que hacen ellos es apagar y encender el computador, un reset, y ese reset se logra engañando al cerebro. Entonces uno le pone el espejo, el paciente con la mano que tiene, pone la mano, uno vira el espejo y automáticamente el cerebro empieza a activar y empieza a creer que su mano nuevamente existe. Entonces todos esos patrones musculares que se habían causado aberrantes y que eran susceptibles al dolor crónico empiezan a desaparecer. Entonces eso también se está extrapolando al mundo del deporte por el tema del entrenamiento funcional. Gracias. No, gracias a ti, Marco.